Una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes ahora un momento rápidamente, hacer una pregunta para que me respondan aquellos que de repente están en el tema del debate de calvinismo, arminiano, y especialmente esto tiene que ver con lo que dijo Carlos Moore. Vamos a ver un momento. Carlos Moore aquí en este video. Atención. El faraón endureció su corazón y Dios permitió que su corazón fuera aún más endurecido. Endureció su corazón endurecido. Ok, ¿quieres no hacer caso ante mi poder y mis obras? Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad y te entrego a tu necedad. Y eso es lo que está pasando. El Dios de este mundo ciega el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué ciega el entendimiento? Porque son incrédulos, porque no quieren creer, porque no quieren creer, porque no quieren creer. Y por lo mismo no quieren ver y no quieren ver y no quieren ver y Fíjese que dice Carlos Moore que Faraón endureció su corazón y Dios permitió. el faraón endureció su corazón y Dios permitió. El faraón endureció su corazón y Dios permitió. El faraón endureció su corazón y Dios permitió. Pero el problema es que esto que está diciendo Moore no dice la Biblia. La Biblia no dice eso. Leemos en Éxodo que dice la palabra 10, Éxodo 10:1, dijo a Moisés Jehová, Yahweh, Dios, entra, dice, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón. Pero Moore dice que da a entender que Faraón decidió él mismo endurecer su corazón. Pero vemos aquí que la palabra dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Ahora, ¿cuál es el contexto en el que está diciendo esto Moore? Carlos Moore, fíjese cómo se llama su video: Calvinismo, muertos espiritualmente. Carlos Andrés Moore. Entonces, en el contexto del calvinismo, nuevamente, Carlos Moore dice que el faraón endureció su corazón y Dios permitió eso. El problema es que vemos aquí en la palabra que no dice lo que dice Moore. La palabra dice aquí que Dios endureció al faraón. Dice claramente aquí la palabra. También lea Éxodo capítulo 7 para que tenga más contexto. Pero Moore está diciendo lo que no dice la Biblia. Ahora, ¿por qué Moore dice eso? Porque la teología de Moore, él enseña, básicamente, en otras palabras, Moore enseña que la salvación prácticamente es por obras, porque la salvación, según Carlos Moore, depende de la capacidad del hombre si quiere o no quiere. Porque no quieren creer, porque no quieren creer, no quieren ver y no quieren ver y Entonces, pero aquí él dice que Faraón endureció su corazón y Dios permitió. Pero la Biblia no enseña eso. Vamos a ver. Atención. endureció su corazón endurecido. Ok, ¿quieres no hacer caso ante mi poder y mis obras? Hágase tu voluntad y te entrego a tu necedad. Moore está diciendo que el hombre está por encima de Dios o es igual a Dios. Porque según aquí Moore, Dios le dijo a Faraón: hágase tu voluntad. ¿Dónde dice eso la Biblia? Por favor, que alguien me responda en la caja de comentarios, o que el propio Carlos Moore responda a esta pregunta que estoy haciendo en mi humilde conocimiento de la Sagrada Escritura. Que Moore me responda bíblicamente dónde dice lo que él está diciendo aquí. Dios le está diciendo, según Moore, a Faraón: hágase tu voluntad, te entrego a tu necedad. Primero, para empezar, Éxodo
10:1 dice claramente que Dios, siendo Dios soberano, el creador que está en control absoluto, el soberano, el supremo, que está por encima de cualquier pecador, no le está diciendo en ninguna parte en la Biblia a Faraón: hágase tu voluntad, porque quisiste endurecer tu corazón, porque es como que Moore está dando a entender que el hombre, el pecador, el que está muerto en delitos y pecados, está casi en el mismo poder de Dios. Incluso según Moore, Dios le dice a Faraón: hágase tu voluntad. ¿Quisiste endurecer tu corazón? Ok, haz lo que quieras. Total, no, pero la Biblia no enseña eso. No enseña eso. Vamos a escuchar un momento más. Este video de Carlos Moore lo puede encontrar aquí. Vaya y véalo completo, porque después vienen algunos. Aquí está el video completo, dura casi 1 hora. Yo le voy a dejar el enlace completo para que usted vaya y vea. Pero aquí, solamente en este pequeño extracto, Moore, para probar su teología arminiana, quiere dar la idea, como dije, pareciera de que Faraón está al mismo nivel que Dios, y eso es imposible. Pero la palabra que él usa también aquí es interesante, es la palabra quieren, quiso, por ejemplo. Y yo tengo aquí varias frases donde yo pregunto a Carlos Moore o a quien sea si me puede responder bíblicamente, dónde aparece en la Biblia, por ejemplo, de no quieren creer, quiso creer, quieren creer o quisieron creer y quisieron creer. Pongo como ejemplo esto siempre en el contexto de la salvación, porque la controversia, vamos a decir, que en la que entra Carlos Moore es que, porque si el pecador tiene que contribuir a su salvación de querer creer, eso es salvación por obras. Y no, la salvación es por pura gracia de Dios. Y ahí está Efesios capítulo 2, que es lo que Moore usa también en su título de su video, que dice muertos espiritualmente, Efesios capítulo 2, donde nosotros vemos en Efesios capítulo 2 que la salvación es por pura gracia y esa fe en Cristo es un don de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. Pero según la teología de Carlos Moore, el que se jacta, por ejemplo, es el faraón, según Moore, no según la Biblia. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ¿qué es esto de esto? Todo lo que leemos desde el verso 1 en adelante, en cuanto a la salvación y a la incapacidad del ser humano de creer por sí solo, es imposible. No hay ninguna capacidad, espiritualmente hablando, porque vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Entonces, claramente dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Quien da la vida, la salvación en Cristo, es Dios. Y si seguimos leyendo más abajo, en el verso 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y vamos a continuar aquí, teniendo en cuenta todo esto, porque es en el mismo contexto de la salvación. Dice Moore a continuación, atención. ¿Por qué ciega el entendimiento? Porque son incrédulos, porque no quieren creer. Ahí está la palabra quieren. Atención con esa palabra quieren. Quieren, ellos no quieren. El poder, según Moore, está en el hombre. Hay un poder de creer o no.
hay una capacidad de elección para salvación, según Moore, de que si quiere o no. Si quiere es salvo, si no, no. Pero, pregunto nuevamente, nosotros no vemos en ninguna parte en la Biblia eso de querer creer o quiso creer y al final quiso creer pero no quiere. Por ejemplo, fíjese que nuevamente Moore va a usar quiso, quiere. Voy a volver. El entendimiento porque son incrédulos, porque no quieren creer. Ahí está, nuevamente no quieren. Entonces, según la teología de Moore, la salvación en Cristo Jesús es por querer o no. Si querés, sos salvo. Si no, no. Vemos claramente que el poder, según Moore, está en el hombre. Que el hombre tiene la capacidad, el poder de ser salvo en Cristo o no. Dios es como si fuera que Dios no existe. Es como si fuera que yo no necesito de Dios para ser salvo. Si yo tengo la capacidad de querer o no, entonces no necesito de Dios. Eso es básicamente la teología de Carlos Moore. Ahora, fíjese, usted me citaría, por ejemplo, vamos a ver Juan capítulo 5. Vamos a leer que dice la palabra, y yo quiero enfatizar esa palabra. Fíjese lo que dice, verso primero, Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Está la soberanía de Dios en la salvación. Poder absoluto en Dios y en el Hijo para dar vida al que Él quiere. A los que quiere da vida, no a todos. Y esto no es calvinismo. Yo acá no leo nada de Calvino. Esto es la palabra de Dios. Porque si usted cree esto que lee aquí, Juan 5:21, si usted cree esto, simplemente se somete a la palabra de Dios, Moore lo va a etiquetar a usted de calvinista. Y si él mismo, Moore, cree en esto, que es así, que Dios también el Hijo a los que quiere da vida, a los que Él quiere, si Él cree esto, Él en su mente cree que Él es un calvinista. Esto, esa mentalidad de Calvino, calvinista, arminiano o lo que sea, está alejando a muchos cristianos de la Biblia y le está generando incredulidad y no quieren creer lo que leen en la palabra de Dios, porque a ellos se les está como lavando el cerebro de que si creen en la predestinación son calvinistas. Si creen en que Dios tiene el poder absoluto de salvar al hombre totalmente 100% de principio a fin, esa creencia bíblica para Carlos Moore o parecidos a él te hace calvinista. Y eso no es así, porque nosotros aquí en la palabra de Dios no leemos nada de eso calvinista o calvinismo o arminiano. No existe eso aquí en la palabra de Dios. Entonces es un gran peligro lo que está generando esos debates entre calvinistas, calvinismo y no sé qué cosa. Es un peligro, está alejando a creyentes de creer en la palabra de Dios y en la sola escritura. Más abajo dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Fíjese que dice, y cree, no dice el que quiere creer, no dice eso. Pero Moore da a entender eso, que el que quiere creer tiene vida eterna. No, acá la palabra dice claramente, el que oye mi palabra, Dios obrando a través de su palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Simplemente está afirmando que el que cree tiene vida eterna. Amén. No está diciendo aquí en ninguna parte el que quiere.
Esa palabra quiere no existe aquí en la palabra de Dios. No existe. Simplemente dice, afirmando que el que cree, obviamente, tiene la vida eterna. Pero eso de quiere, quieren, quiso, no aparece en ninguna parte de la Biblia. Por eso aquí dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, obviamente tiene vida eterna. Una afirmación, nada más. Más abajo, verso 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Fíjese que usted puede conocer la palabra de Dios, saber toda la Biblia, pero sin embargo la palabra podría no estar morando en usted. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. No dice no queréis creer, no dice eso. Dice vosotros no creéis. Otra vez está afirmando algo el Señor Jesús, nada más. Es como que yo le predico a usted el Evangelio, le hable de Cristo, y usted rechaza a Cristo. Yo le diría a usted, usted no cree. Evidentemente usted no cree. Punto. No dice no quieren creer. No dice eso. Entonces, ojo que Carlos Moore constantemente usa palabras como quieren, quiso, no quieren y quiso, o no quieren y esto que lo otro. Entonces no. Pero vemos aquí que la palabra dice simplemente vosotros no creéis. Es una afirmación, nada más. Y fíjese lo que dice en el 39. Escudriñad las escrituras. Incluso usted puede ser un gran estudioso de la palabra de Dios y la palabra no está morando en usted. Porque aquí dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, dice Jesús, la palabra de Dios, dan testimonio de mí. Y no queréis venir. Fíjese que dice, no queréis venir. Nuevamente Jesús está afirmando nada más. Está diciendo, no queréis venir. Nuevamente, si yo le predico a usted el Evangelio, haga de cuenta que usted es un incrédulo. Usted es mi vecino o mi vecina. Yo le predico a Cristo. Le hablo del Evangelio, le presento el mensaje de salvación en Cristo. Y usted no cree. Usted no cree, rechaza a Cristo. Bueno, ¿qué yo le voy a decir a usted el día de mañana? Y usted constantemente rechaza a Cristo, rechaza la palabra de Dios. Le voy a decir, bueno, evidentemente usted no cree en Cristo, no quiere venir a Cristo. Es una realidad, es una verdad. No le puedo mentir a usted. Le tengo que decir la verdad. Mire, yo a usted ya le hablé de Cristo. Le hablé tantas veces que usted no cree. Usted no quiere venir a Cristo. Y ahí tenemos que hacer la pregunta lógica. ¿Por qué tal persona no cree en Cristo? ¿Por qué no quiere venir a Cristo? Esa es la gran pregunta. ¿Y la respuesta cuál es? El pecado, lo que detiene al hombre, al ser humano, de no venir a Cristo y no creer a Cristo, es el pecado. No podemos cuestionar a Dios. Si Dios no ha obrado en ese corazón para que crea en Cristo, bueno, no nos enojemos entre nosotros. Menos no nos enojemos con Dios. Dios es Dios y Él hace lo que a Él le place. Lo que Él quiere hace. Él tiene, como dice Romanos, Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. No podemos cuestionar a Dios. No podemos caer en la soberbia de cuestionar a Dios. Vamos a seguir orando por esa persona que todavía no cree y no quiere venir a Cristo. Bueno, debemos continuar orando. Si Dios es Dios. Pasa que la teología de Carlos Moore hace al pecador, lo pone al mismo nivel como nosotros, como yo le mostré aquí. Aquí Moore le está poniendo a Faraón en la misma autoridad o capacidad de Dios. El pecador no puede estar encima de Dios. Por eso lo que dice aquí Moore no dice la Biblia, diciendo que Faraón
él mismo quiso endurecer su corazón. No, Éxodo 10:1 dice que Faraón, Dios, dice, Jehová dijo a Moisés, yo he endurecido su corazón. Entrad a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón. Pero Moore dice que Faraón, él quiso endurecer su corazón. Y encima Dios le dice, bueno, te dejo a tu voluntad. Entonces ¿qué poder tiene el Dios de Moore? Entonces, esa es la pregunta que yo hago. Juan dice, Juan 5:40, y no queréis venir. Simplemente Jesús está afirmando. Esa persona, evidentemente, no quiere venir. Punto. Y ahí dice en el 41, aquí, vamos a ver un momento, dice la palabra en el 41, Jesús dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Solamente dice eso, una afirmación. No podemos ir más allá de lo que dice aquí la palabra. Gloria de los hombres no recibo. Entonces no podemos darle la gloria a nosotros al hombre, de que el hombre tiene la capacidad de ser salvo o no. Si el hombre puede decidir su salvación, entonces ¿para qué quiere a Cristo? ¿Para qué quiere a Cristo? ¿Para qué? No necesita de Dios entonces, o de Jesús, el ser humano, según Carlos Moore, que decide si ser salvo o no. Entonces, yo hago solamente esta pregunta. Tengo que continuar mucho más, pero me tengo que ir. Entonces pregunto, muéstrenme dónde encuentro frases como estas, de que supuestamente la salvación en Cristo es por querer o no. El hombre quiere, es salvo, y si no, no quiere. Hay que entender entonces que la salvación en Cristo no es cuestión de querer o no querer. Entonces, la frase común de Carlos Moore es: no quieren creer en Dios, no quieren creer en Jesús, o no quieren aceptar a Cristo. Examinamos la escritura, notamos que la Biblia no utiliza la palabra quieren o no quieren. No existe eso en la Biblia. Esto de Juan 5:40 no es una simple falta de deseo, sino un acto deliberado de rechazo por causa del pecado, de que está caído y necesita la intervención de Dios. No hay manera. Entonces, de manera similar, Mateo 23:37, vemos allí que dice la palabra: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste. Y simplemente está afirmando, no está diciendo no quisiste creer. No dice eso la palabra. Simplemente Jesús está diciendo, está afirmando algo. Este lenguaje de Mateo 23:37 se trata de una negativa activa, no una falta de deseo pasivo. No, desde una perspectiva bíblica hay una incapacidad en el pecador para venir por sí solo, porque ya, como dije, esto que lee aquí en pantalla, no encontramos nada de esto en la Biblia. La salvación hay que entender que no depende de un acto voluntario del hombre, sino de la obra soberana de Dios, quien llama y transforma el corazón. Juan 6:44. Así que yo quiero dejar la pregunta: muéstrenme por favor dónde vemos frases como esta o parecidas. Muéstrenme. Y ya le probé que Éxodo capítulo 10 dice todo lo contrario a lo que Moore dice, que el faraón quiso endurecer su propio corazón y Dios le siguió la corriente. Acá vemos aquí en Éxodo 10:1 que fue Dios mismo quien endureció el corazón del faraón. Comparta este video, denle me gusta, suscríbase a este canal si no lo he hecho todavía. Saludos y bendiciones.